los versículos 3 y 4. Si usted trajo su Biblia, puede allí ubicarse. Si no, vamos a tenerlo también en la pantalla. Vamos a tener también la oportunidad de ubicarla allí. Y dice de la siguiente manera, Isaías, el capítulo 46, los versículos 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios por esta palabra. Te bendecimos, oh Dios, y te damos muchas gracias porque nos has permitido una vez más, oh Dios, leer tu palabra, pero también, Señor, tomarla para nuestras vidas. Oh Dios, tu pueblo que se reúne, que comparte, hoy para escuchar tu palabra pedimos que tú puedas abrir las mentes, los corazones, y que tu palabra en esta mañana, oh Dios, en este tiempo, en este momento, pueda hacer el efecto en la vida del que lo necesita. Te pedimos, oh Dios, que tu bendición esté con los que están enfermos, con aquellos que están quebrantados, con aquellas personas que viven sus últimos días, con aquellas personas, Señor, que están en sufrimiento. Padre, pedimos por los afligidos, para que una vez más tu bendición y tu palabra pueda llegar hasta ellos y que puedan sentir, oh Dios, esa medicina especial que tú das a través de tu palabra. Te bendecimos, oh Dios, y te damos muchas gracias creyéndote a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Y el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es un tema dedicado a los ancianos y se titula Honrando el tiempo de los ancianos. Muchas veces hemos pensado en la familia de manera integral. Otras veces hemos pensado en los padres, en los esposos. Hemos pensado también en los hijos y en todos y cada uno de los miembros que integran la familia. Pero creo que es necesario también hablar de aquellas personas que han dedicado mucho tiempo, no solamente a sus hijos, sino también a sus nietos. Y yo creo que muchos de los que están aquí han tenido la oportunidad no solamente de ser padres, sino también abuelos. Y la edad adulta es maravillosa. La palabra de Dios habla acerca de honrar a los ancianos, de honrar a aquellas personas que han dedicado mucho tiempo de su vida, no solamente en alimentar a sus hijos, no solamente en alimentar a sus nietos, sino también en pensar que hay muchas personas necesitadas. Porque cuando uno llega a la etapa madura, uno comienza a reflexionar profundamente sobre aquel que sufre, sobre aquel que no tiene el alimento, sobre aquel que no tiene muchas veces dónde dormir. Ahora, este pasaje de la palabra de Dios habla Dios directamente a nuestras vidas, porque Él identifica al pueblo de Israel como un pueblo duro, como un pueblo que muchas veces no quiere hacer las cosas, sin embargo dice, yo los soportaré. Todo ser humano tiene la capacidad de vivir diferentes etapas en la vida. Desde la niñez, cuando la inocencia de la vida está en la vida de esos pequeñines, hasta la juventud. La juventud hoy en día vive una vida acelerada, una vida, parece que muchos no tienen compromiso con nada. Otros la llevan de manera más moderada. Hay personas que no pueden llegar a la edad adulta. ¿Por qué? Porque sencillamente el pecado, muchas veces el desenfreno,
en la vida del ser humano no le permite llegar a la vejez. ¿Y cuántos adolescentes mueren por la consecuencia de sus errores? ¿Cuántos padres están sufriendo? ¿Cuántos abuelos están sufriendo? Porque hoy ya sus hijos ni sus nietos están en la casa, sino que están en un cementerio. Producto del pecado, producto del desenfreno. Pero la palabra de Dios habla de los ancianos y habla de los ancianos como la concentración de la sabiduría y la orientación para alcanzar cosas buenas. Ojalá los jóvenes prestaran un poquito de atención a los abuelos cuando quieren dar buenos consejos. Ojalá este ser humano de hoy en día pudiese reflexionar profundamente acerca de lo que hace. Yo me siento muy identificado con las personas adultas. Cuando un adulto viene hacia mí, pues yo me siento confiado cuando hablo con un adulto. Y puedo contarles que mi abuelo, en la ciudad donde él vivía, era un hombre muy fuerte. La mayoría de las personas con quien tuve la oportunidad de compartir me decían: tu abuelo es muy difícil de hablar con él. No contesta de la mejor manera. Y tal vez no era muy consecuente con las personas. Sin embargo, puedo decirle que tuve la oportunidad de estar con mi abuelo durante mucho tiempo. Y qué gratos recuerdos tengo de ese abuelo que en muchas oportunidades me dio consejos que hasta hoy conservo. Yo recuerdo que un día yo le decía a mi abuelo: yo quiero ser político, yo quiero llegar a ser un político grande. Y mi abuelo me dijo: recuerda que la política es algo muy difícil y te recomiendo que en vez de ser político seas pastor. Y no sé, Dios creo que tocó mi corazón y me apartó de la política y hoy Dios me ha usado como instrumento escogido en sus manos, producto de las palabras de ese abuelo. Tengo gratos recuerdos de muchos abuelos que tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y acá, desde que llegué a este país, muchos son las personas que se han acercado a mí, y entre ellos muchos abuelos. Y qué buenos consejos he recibido de ellos, porque todos los días puedo recibir de Dios bendición a través de esa concentración de sabiduría y de orientación para alcanzar las cosas buenas. Yo me siento en confianza cuando alguien que tiene una edad madura puede conversar conmigo. Puedo sentirme contento. La palabra de Dios en Génesis, el capítulo 25, el versículo 8 dice de la siguiente manera. Génesis, el capítulo 25, el versículo 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Un hombre como Abraham, el padre de la fe, dice la palabra que murió lleno de años. ¡Cuánta sabiduría en la vida de Abraham! Qué bueno llegar a una edad madura. Qué bueno contemplar lo que Dios hace en la vida del hombre a través de los años. Muchas veces cuando tenemos la fuerza de la juventud, cuando podemos exhibir ese cuerpo esbelto, fortalecido en la etapa de la juventud, no nos imaginamos cómo va a ser la edad madura o cómo va a ser la vejez. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la edad madura es una edad de experiencias. Yo quiero preguntarle, ¿qué gratos recuerdos tiene usted de su niñez junto a sus padres o junto a sus abuelos? ¿Tuvo gratos recuerdos de sus padres? ¿Tuvo gratos recuerdos de esos abuelos?
Esta semana se estuvo celebrando en diversos países del mundo la Semana del Anciano, la Semana del Adulto Mayor. Y qué bueno reconocer lo que hacen esos abuelos, esas personas de mucha experiencia. Qué bueno recordar cada etapa vivida con cada una de esas personas. Y muchas veces, qué alegría ver a un abuelo con un nieto. Qué alegría tiene ese abuelo cuando puede tocar, cuando puede cargar a ese bebé producto del afecto que existe. Y la Biblia habla acerca de 3 orientaciones de cómo cuidar y cómo honrar a nuestros dulces y amables abuelitos. Y en primer lugar, debemos reconocer que debemos honrar a un hombre o a una mujer de edad. ¿Sabe que la palabra anciano se menciona más de 200 veces en el Antiguo Testamento? Imagínense ustedes hasta dónde tiene pertinencia esta palabra, hasta dónde Dios habla a través de los ancianos, hasta dónde Dios habla a través de la fuente de sabiduría de las personas que han llegado a esta edad. El fundamento bíblico de la palabra de Dios está en hombres de edad madura, hombres que transitaron a lo largo del pueblo de Israel y que les permitió dar excelentes consejos. Nosotros tenemos que honrar a esos hombres y mujeres que lo dieron todo por sus hijos, que lo siguen dando, que aman no solamente a una familia, sino que muchos de ellos aman a Dios y se entregan en cuerpo y alma a hacer las cosas que son agradables a los ojos de Dios. Dice la palabra que nosotros debemos tomar de ellos los consejos, las exhortaciones, las amonestaciones. Muchos de ellos advierten del peligro para nuestras vidas. Muchos de ellos abordan cualquier tipo de problema, no solamente con el conocimiento, sino que toman la Biblia y muchas veces sientan a los hijos y a los nietos para orientarles de cómo deben seguir a Dios, de cómo deben ser los pasos para tener sabiduría y llegar también a una edad madura. Qué bueno es reconocer la vida de una persona adulta. Ustedes no saben cuántas cosas han vencido esas personas para poder llegar a esa edad. Han sido largos años, han sido dificultades por las cuales han atravesado. Sin embargo, siempre hay una sonrisa en sus labios. Siempre hay un momento de agradecimiento a Dios. Yo recuerdo que mi abuelo viajaba de una ciudad a otra y nunca llegaba a la casa de mi papá sin traerme una torta que a mí me gustaba mucho, un pastel que me gustaba de manera, era muy agradable, y él siempre traía aquel dulce. Agradaba a mi paladar, agradaba a la familia. Hoy en día todavía los abuelos lo siguen haciendo. Dice Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y digan, no tengo ya
contentamiento, no tengo fuerzas. Por eso es que se hace necesario que cada vez que nosotros veamos a un adulto, nosotros podamos entender que allí hay sabiduría, que allí hay orientación, que allí hay palabra de Dios para nosotros y también para nuestra familia. En segundo lugar, honrando a un hombre con madurez como cabeza de la familia. Debemos oír el mensaje de Dios a través de los padres, a través de los abuelos. Los abuelos no solamente son abuelos, sino que muchas veces se convierten en padres, porque muchas veces los padres no quieren tener a los hijos o no tienen el tiempo para atenderlos, y muchas veces los abuelos se encargan de los hijos, y cada vez hay una palabra sabia para ese nieto. El pueblo de Israel a lo largo del desierto fue guiado por hombres con mucha sabiduría. La palabra de Dios habla acerca de cómo debe conducirse el hombre que conoce a Dios, pero en la sabiduría de los ancianos siempre hay una palabra de orientación, no solamente en aquel tiempo para el pueblo de Israel, sino aún para nuestros días. Un anciano en aquel tiempo gozaba de mucha reputación. Era alguien que gozaba no solamente de tener un alto concepto de lo que era familia, sino también de quién era Dios y cómo podía compartirlo también con los que no conocían la experiencia de tener a Dios. Hoy en día damos gracias a Dios porque a pesar de que han pasado los años, todavía los ancianos, las personas adultas, quieren mantenerse constantemente trabajando. Yo me he quedado asombrado aquí en este país, la actividad que tienen las personas adultas. Y honro el nombre de nuestro Dios porque trabajan no 3 horas ni 4 horas. Hay adultos que trabajan hasta 8 y 10 horas. ¿Y cómo pueden soportar? Eso significa la experiencia. Eso lo da Dios, la fortaleza. Por eso es que nosotros debemos honrar a estas personas, porque no solamente han dado todo por sus hijos, sino también por sus nietos y por sus bisnietos. Una vez estando en una tienda, en un supermercado en mi país, vi a una persona adulta y a otra persona juntamente con esa persona adulta haciendo unas compras, y llegaron a la caja, y cuando llegó el momento de pagar aquella compra, la anciana sacó su dinero y le dijo a su hija: hoy quiero pagarte las compras. Aquella muchacha se sorprendió y dijo: mamá, no puedes hacer eso. Y aquella abuelita le dijo: la mejor manera en que tú me puedes honrar es que tú dejes que yo hoy pague estas compras, porque me sentiría gratificada de poder hacer algo por ti. Y aquella muchacha, aquella hija, dejó que esa madre pagara esa compra. Y aquella mujer comenzó a llorar porque sintió que en ese momento estaba agradando a su madre. Qué alegría cuando muchas veces nosotros no entendemos ni creemos que podemos hacer felices a esas personas con este tipo de gestos.
qué alegría, qué contentamiento siente una persona que ha llegado al máximo de sus días haciendo estas cosas. Hay alegría en su corazón, hay contentamiento, hay gozo porque se siente útil. Yo creo que muchos de nuestros padres sembraron en nosotros valores que hoy los mantenemos y debemos transmitirlo también a nuestros hijos. Muchas veces me he dado cuenta que hay lugares donde no aprecian a un anciano, no lo cuidan, no los protegen. Damos gracias a Dios porque en este país se han preocupado por los ancianos, les han tendido la mano, pero hay países, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en África, donde los ancianos no son bien atendidos. Y ojalá que Dios pueda tocar el corazón no solamente de la familia, sino de los gobernantes, para que entiendan que las personas que dedicaron su fuerza, su tiempo y su conocimiento para levantar generaciones son las que sirvieron para que los países pudieran desarrollarse. Hoy en día este país es próspero. Hoy en día este país, por encima de las circunstancias, las cosas caminan bien porque muchos de esos que vemos hoy ancianos lo dieron el todo por el todo para que Dios siempre estuviese en primer lugar. Y ojalá que también las próximas generaciones puedan reconocer esto. Es necesario tomar respeto y admiración por los ancianos, que siempre exista una sonrisa en su rostro. Levítico capítulo 19, el versículo 32, en la Nueva Versión Internacional dice: delante de las camas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerá yo el Señor. Qué hermoso pasaje de la palabra de nuestro Dios. Delante de las camas te pondrás en pie y honrarás al anciano. Qué bueno que Dios puede tocar nuestra vida a través de este pasaje de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, honrando a un anciano como líder espiritual de la iglesia. La palabra anciano en el Nuevo Testamento ya se toma desde otro contexto y habla en el Nuevo Testamento de cómo en aquella oportunidad se enviaron ancianos para ayudar a otras iglesias, no solamente con el esfuerzo de su trabajo, sino que llevaron recursos económicos. Jerusalén estaba atravesando por una situación difícil, más o menos parecida a la que estamos viviendo en la actualidad. Había carencias de cualquier tipo de cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la iglesia de Antioquía envió ancianos a llevar ayuda a los ancianos en Jerusalén. Y qué bueno que hoy en día nosotros podamos reconocer a aquellas personas que han dado el todo por el todo para que la obra del Señor no se detenga. No solamente fue en Antioquía, no solamente fue en Jerusalén, no solamente fue en aquella parte del mundo donde se reconoció el trabajo de los obreros del Señor. Es necesario que nosotros también hoy en día reconozcamos a aquellos que trabajan, a aquellos que presiden en la obra del Señor. Debemos estar agradecidos porque Dios ha utilizado a muchas personas adultas como instrumentos para que niños y jóvenes también puedan conocer y experimentar el amor de nuestro Dios.
Hechos el capítulo 11, los versículos 29 y 30 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué bueno que el apóstol Pablo estableció ancianos en todas las iglesias. Gente con mucho conocimiento, hombres y mujeres que tenían un alto concepto de Dios, podían ser ministros respetados, podían ser hombres temerosos de Dios que cuidaban la casa de Dios. Hoy nosotros debemos reconocer también el trabajo que hacen las personas adultas. Aquí en Converse tenemos personas adultas que siguen trabajando en la obra del Señor. Qué bueno tener a nuestro hermano Juan. El hermano Juan está casi a punto de cumplir 80 años y todavía sigue trabajando. Todavía sigue dando mucho para la obra del Señor. Qué bueno reconocer el trabajo de estas personas. Nuestra hermana Angelita, que también trabaja con nosotros aquí en la iglesia. Y muchos de los hermanos, cada uno de ellos conoce hasta dónde puede dar y servir a nuestro Dios. Debemos entender que Dios llama, que Dios capacita, pero que también Dios cuida la vida de nuestros ancianos, de esas personas que siguen dando todo para que la obra del Señor no se detenga. Y es por eso que debemos tener en alta estima. Muchas veces no tenemos el mejor comportamiento. Y tal vez, como dice el pasaje de Isaías, el capítulo 46, los versículos 3 y 4 que leímos, dice en la última parte del versículo 4, dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Muchas veces las actitudes, la manera como nosotros nos dirigimos a las demás personas no son las mejores. Tal vez Dios espera mucho de nosotros y nosotros no estamos respondiendo de la manera como Dios espera que nosotros respondamos. Pero sin embargo, Dios nos soporta todos los días. Dios en su infinita misericordia nos perdona, nos restaura. Y así como Dios nos perdona, así como Dios nos restaura, así como Dios nos soporta, nosotros también tenemos que aprender a soportar a aquellas personas adultas que lo han dado todo por la familia y también por la obra de nuestro Dios. Yo quiero concluir con lo siguiente. Y es que la palabra de Dios habla de los ancianos como los hombres y mujeres que tienen esa alta concentración de sabiduría. Yo recuerdo que una vez teniendo como 18 años, y yo decía: ¿por qué mi papá me lleva tanto la contraria? Y yo no le quiero hacer caso porque él no tiene razón. Y ya en la etapa madura, reconocí que en los ancianos está la sabiduría, está el conocimiento. Conocer lo que estos hombres y mujeres tienen en sus mentes y en sus corazones para la familia no es cualquier cosa. Job, el capítulo 12, el versículo 2. En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días el entendimiento. Y en el segundo sobre el ocaso de nuestros días dice el salmista: los días de nuestra vida llegan a 70 años
y en el caso de mayor vigor a los 80 años, con todo su orgullo. Es trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Tenemos un límite. No podemos quedarnos eternamente aquí en la tierra, pero sí vamos a morar, sí vamos a vivir eternamente en el cielo. Amén. Honremos a estas personas. Démosle el lugar y el respeto a aquellos que con mucho esfuerzo permitieron ser lo que somos hoy. La iglesia de Converse existe, permanece, porque muchos de los que hoy son ancianos lo han dado todo para que la obra del Señor siga permaneciendo. Ahora nos toca a nosotros seguir trabajando. Ahora toca a la futura generación seguir avanzando. Amados jóvenes, en manos de ustedes está que lo que hicieron los ancianos no se detenga, sino que permanezca y que el amor de Dios sea reconocido, el amor de Dios sea expandido en todos los rincones de esta ciudad y hasta lo último de la tierra. Yo quiero tener una oración especial por todos los abuelos. No sé cuántos abuelos hay aquí. Pónganse de pie todos los abuelos porque quiero orar por ellos. Vamos a orar por todos esos abuelos ancianos, por todos los ancianos que están acá. Vamos a orar por ellos, que Dios pueda protegerlos, que Dios pueda guardarlos y que Dios pueda darles mucha energía y vigor para que puedan seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Padre, yo te alabo y te glorifico.